Buenos días, muchas gracias. El día de hoy les voy a estar hablando sobre un estudio que se hizo en relación al conocimiento del personal de salud sobre la ley de lengua de señas y comunidad sorda en Guatemala. Les comento, para esta investigación se trabajó junto con el doctor Jorge Juan Hernández y su servidor Roberto Pineda, que soy infectólogo pediatra, pero también soy intérprete de lengua de señas. Bueno, comentarles, en Guatemala actualmente existen aproximadamente 250.000 personas con algún grado de discapacidad auditiva, razón por la cual se hicieron varios esfuerzos para poder garantizar tener una ley que aprobara el uso de lengua de señas en Guatemala. Esta ley fue aprobada por el Congreso de Guatemala en el 2020, aprobándola como el decreto 3/2020, en la cual se reconoció la lengua de señas como la lengua o la forma oficial de poderse comunicar. Esto incluye, pues, obviamente, conjunto de gestos, formas, mímicas, manuales y movimientos corporales para poder garantizar que las personas sordas o sordociegas puedan ser eh, reconocidas y también que puedan utilizar este medio como comunicación. Esta ley también exhorta a todas las instituciones públicas y privadas a crear ambientes que sean inclusivos, pero que también tengan las rutas definidas para poder facilitar la comunicación e interpretación con las personas sordas en los diferentes ámbitos. Así que por eso, parte de los objetivos de este estudio fue poder establecer el conocimiento del personal de salud en Guatemala en relación a la ley de lengua de señas, pero también queríamos saber sobre si tenían conocimiento, perdón, de la comunidad sorda. Aparte de eso, caracterizamos a las personas que completaron la encuesta en relación a sus características sociodemográficas, pero también investigamos sobre el interés del personal para poder aprender lengua de señas en Guatemala. En relación a material y métodos, comentarles que la población que se consideró fue el personal de salud. Se tomó como muestra a conveniencia las personas que aceptaron completar la encuesta en un periodo determinado. Entre los criterios, pues se incluyeron a personal de salud, que incluye tanto estudiantes de medicina como personal de enfermería, médicos en los diferentes ámbitos y especialidades, pero también se incluyeron, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, personal de servicios varios que trabajan dentro del hospital. Inclusive también se incluyó a aquellos en los diferentes servicios clínicos, tanto públicos como privados, pero también se incluyó el Seguro Social, en este caso del país de Guatemala. El instrumento que se definió fue a través de un formulario de Google en el cual se compartió, en este caso, para poder tener acceso en redes sociales, pero también en diferentes grupos principales donde tiene acceso el personal de salud en Guatemala. Aclaro que este reclutamiento fue de forma anónima y voluntaria. Los participantes firmaron un consentimiento informado en el cual participaban de forma voluntaria y se garantizó la confidencialidad a no recolectar ningún dato personal, ni tampoco se hizo identificación de algún dato para poder recopilar o divulgar la información. Entre los resultados, comentarles que participaron 154 personas del personal de salud. En su mayoría fueron del sexo femenino, y los que más participaron comprendieron entre las edades de 25 y 34 años, así como también de 35 a 44 años. En relación a el tipo de personal de salud que participó en la encuesta, en su mayoría fueron médicos especialistas, seguido por médicos en formación, es decir, médicos residentes que están haciendo su formación para ser especialistas, pero también tuvimos una participación importante de estudiantes de medicina que incluye médicos en los últimos 2 años de la carrera de medicina, que también participaron dentro de la encuesta. En relación a qué instituciones participaron en la encuesta, comentarles que tuvimos más que todo participación de hospitales de la red nacional.
Sin embargo, también incluimos participación de centros privados y del Seguro Social, pero también tuvimos en este caso 13 personas que participaron en trabajando dentro del primer nivel de atención de salud. También comentarles que en relación a la pregunta si la persona conocía la ley de lengua de señas en Guatemala, vimos que el 77% del personal de salud no conoce la ley, un 23% sí la conoce. Entre otras cosas, también incluimos una pregunta en la cual se preguntaba si la personas sabían la diferencia entre lenguaje de señas y lengua de señas, ya que el término correcto para definir la forma de comunicación es lengua de señas. Y en este caso el 69% comentó que era lenguaje de señas, más el 30% que sí tuvo una respuesta correcta, en la cual sí consideró que la forma de poder llamarle a este conjunto de señas era lengua de señas. Aparte de eso, preguntamos cuál es la forma correcta de llamar a una persona con discapacidad auditiva, ya que la forma correcta es llamarle persona sorda. En este caso, 56 personas, 56% de las personas respondieron de forma adecuada. Sin embargo, sí, un 44% de personas sí todavía considera que el término adecuado para llamar a las personas con discapacidad auditiva es sordomudo, lo cual es un término no aconsejable por parte de la comunidad sorda. En relación a si las personas han tenido necesidad de comunicarse con alguna persona sorda en su lugar de trabajo, nos llama la atención de que en este caso el 54% de las personas sí había tenido necesidad de comunicarse con una persona sorda, pero esto también es importante porque según la pregunta en la cual existía un lugar o una persona que tuviera conocimiento de lengua de señas para poder apoyar en la interpretación en su lugar de trabajo, vimos que en este caso el 49% de los que contestaron la pregunta no conocían a una persona ni sabían que existía un intérprete. Así que esto es preocupante, ¿verdad? También otra pregunta que hicimos es si existía una ruta definida en su lugar de trabajo para solicitar apoyo o ayuda para un intérprete de lengua de señas, ya sea a través de videollamada o a través de la comunicación con otras instituciones. El 80% de la población que se incluyó dentro de la encuesta dijo que no sabía una ruta, no sabía cómo comunicarse ni sabía cómo activar este proceso. Y también parte de las preguntas que se incluyeron fue saber si conocían alguna academia para poder aprender lengua de señas en Guatemala. El 60% dijo que no. Y también preguntamos si estaban interesados en aprender lengua de señas. El 94% indicó que sí estaban interesados en aprender lengua de señas. ¿Qué concluimos con nuestro estudio? Pues que la mayoría de participantes no conoce la ley que ya fue declarada por el Congreso en Guatemala. Eh, Muy preocupante saber que solo el 54% de la población sabe el correcto nombre del conjunto de señas, es decir, lengua de señas, y que también solo un poco de la población sabe de que la lengua de señas no es universal, ya que cada país tiene su propia lengua de señas. También comentar que existe un número de personas, en este caso importante, que no conoce a alguna persona que tenga conocimiento de lengua de señas en el lugar donde trabaja y que el 80%, como comenté, y no conoce una ruta para poder activar la interpretación o apoyo a las personas sordas dentro de su lugar de trabajo. Sin embargo, sí existe un número importante, como les indicaba, de personas que están interesadas en aprender lengua de señas en Guatemala, pero este estudio nos hace verificar también que existe una falta de concientización en relación al tema de comunidad sorda y lengua de señas, sobre todo en el contexto de salud, y que falta compromiso por parte de las autoridades para poder definir rutas para activar la interpretación apoyo para personas sordas, en este caso en el ámbito hospitalario y de atención de pacientes.
¿Qué recomendamos nosotros? Que el Ministerio de Salud pues pueda crear programas y cursos para el personal de salud en los cuales puedan aprender sobre la lengua de señas, a los directores de los hospitales y de los centros de salud, identificar y definir las rutas para poder activarlas al momento de tener personas de la comunidad sorda. Y pues las academias y escuelas de lengua de señas que puedan tener o crear material educativo para poder concientizar y fomentar los términos y principios correctos que se deben de utilizar para comunicarse, en este caso, dirigirse a la comunidad sorda. Finalmente, agradezco al personal de salud que participó en este estudio, a mi asesor por orientarme en la elaboración de este estudio y pues las personas que apoyaron en la revisión y aprobación del informe final. Muchas gracias.